Bienvenidos nuevamente a Máquina de Experiencias, el podcast en el que Lorena García me cuenta algo que le parece interesante y a su vez yo, Álvaro Mejía, le cuento a Lorena algo que a mí me parece interesante. En esta ocasión es un episodio un tanto distinto porque Lorena no nos acompañará. Sin embargo, decidimos hacer una especie de top con nuestros libros de ficción, de literatura, que más nos han gustado y que más nos han marcado. En mi caso, muy particular, los libros de ficción y los libros de literatura que más cariño les tengo. Van a ser muy pocos debido a que en cuestión de cantidad creo que no se puede colocar en un poco número de libros lo que representas como lector. Entonces trataré de ser lo más sintético posible y de ser lo más descriptivo posible en tanto a por qué le tengo tanto cariño a estos textos. Bien, si bien el orden de estos textos que voy a decirles no es jerárquico, no es uno más importante que otro, simplemente los recordaba y los coloqué en la lista. Entonces, no hay un texto más importante que otro. Quizá alguno que le tenga más cariño que otro, pero bueno. Bien, vamos a empezar. Creo que al intentar hacer esta lista, el primer libro que se me vino a la mente y al cual le tengo bastante cariño es el del El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Creo que de los libros de ficción en los que me encontré ya estudiando la carrera de filosofía fue este texto de Humberto Eco. Y vaya, una de las cosas que me capturó en gran medida fue el ambiente descrito, ¿no? Algo que yo nunca había leído. Lo que pasaba en la Edad Media, cómo se discutía en la Edad Media, esas discusiones teológicas que quizá para nosotros ahora resultan absurdas, pero que en el contexto y que Humberto Eco lo plasma de una manera estupenda, a cuestiones como de si las órdenes sacerdotales deben de ser pobres o no deben de ser pobres, una interpretación bíblica de si Jesús tenía dinero o no tenía dinero, y todo esto repercute al final en la historia. No quiero contarles bastante la trama, pero uno de los elementos fundamentales de este texto es la risa. Es importante la risa en el texto porque es una blasfemia la risa. Dios reía, Jesucristo llegó a reír. Y otro de los elementos fundamentales en este texto es la importancia que tienen los filósofos clásicos como Aristóteles, sobre todo Aristóteles, quien en la filosofía escolástica es llamado el filósofo, es decir, el filósofo más importante. Y bueno, lo que decía Aristóteles es tomado a rajatabla para la filosofía escolástica, como una guía a partir de cómo se debe de reflexionar adecuadamente. Y en este texto se intenta resolver, en este libro, en esta ficción, esta historia, se intenta resolver un misterio de asesinatos. Y todo esto que ya les mencioné está relacionado. La risa, Aristóteles, monjes, una abadía misteriosa y un personaje muy, muy interesante que utiliza el razonamiento lógico, filosófico, para intentar resolver estos crímenes. No se van a arrepentir si lo leen. Es un libro al cual yo estimo bastante. Hay películas al respecto, pero creo que sin sonar bastante snob o muy cliché, creo que es muy complicado que en una película se le haga justicia a un libro de este calibre. Entonces, léanlo, súper recomendado, y es a uno de los libros que yo le tengo mucho cariño realmente. Mi siguiente libro, que recuerdo también con bastante cordialidad, es una serie de cuentos, ficciones de Borges. Y
creo que en Borges pasa algo muy interesante, por lo menos a mí, y es que la reflexión filosófica siempre está ahí. Por lo menos en este texto de ficciones recuerdo dos cuentos. El de Funes, el memorioso, y este cuento del Aleph. El Aleph, Dios, es bastante... Me cuesta bastante trabajo describirlo porque precisamente habla de algo indescriptible. El Aleph es un pedazo de espacio, por decirlo de alguna manera, en el cual convergen todos los espacios y todos los acontecimientos en un solo lugar. Entonces, la sensación de percibir el Aleph es, por decir algo, una analogía, lo más parecido a percibir a Dios. Entonces, si tienen oportunidad, lean el Aleph. Lean ficciones de Borges, no se van a arrepentir. Además de que es uno de los literatos más importantes de Latinoamérica y del mundo. Es muy grato la lectura. El tercer texto que anoté en mi lista es un texto que, vaya, se los ponían a leer seguramente en la preparatoria y que yo leí en un inicio y que no me llamó tanto la atención hasta que lo releí en la universidad y de verdad me di cuenta que era una joya. Estoy hablando de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Y desde que comienzas a leer el texto, te percatas de que la atmósfera es bastante tétrica, bastante extraña. No es un texto normal el que estamos abordando. Y es raro cómo el texto te va llevando a lugares escabrosos. Te vas percatando de que algo está ocurriendo mal con el personaje principal. La desesperación, el miedo, incluso la historia se desarrolla en un desierto, en un pueblo, en Comala, un pueblo imaginario. Existe Comala en México, pero no es este Comala que describe Juan Rulfo. Y todas las sensaciones que te describe que tiene el personaje, la desesperación, el miedo, incluso la sed, pues la sientes al estarlas leyendo si te clavas bastante en la lectura. Es un libro muy importante en la literatura, no solamente mexicana, sino que influyó a muchísimos literatos latinoamericanos. Es un libro muy corto, según en la editorial que lo encuentren, pero es un libro muy corto, bastante ameno, pero no por sencillo quiere decir que sea simple. El texto es un texto complejo en cómo los tiempos están estructurados, pero no es difícil de entender. Es una genialidad, no puedo decirlo de otra manera, es una genialidad y creo que es uno de los libros que más cariño le tengo. Otro libro al cual le tengo bastante cariño y otro libro bastante famoso es el de 100 años de soledad. Híjole, Gabriel García Márquez creo que es uno de los autores más famosos latinoamericanos, Premio Nobel de Literatura. Y lo que significa este texto para mí no solamente es una cuestión de cultura, de conocimiento popular, sino que implica la creación a partir de la literatura de lugares comunes y que pasan a ser de manejo cotidiano. Cuando ocurre eso en la literatura, me da la sensación a mí, desde mi particular punto de vista, que un tópico de un texto, en este caso 100 años de soledad, se convierte del manejo popular y las personas, aunque no hayan leído el libro, saben de qué estás hablando, es porque esto ya se convirtió en parte de la cultura. Y esto ocurre con 100 años de soledad. 100 años de soledad quizá no es una historia extraordinaria, no es una historia de ficción con acontecimientos que solamente pueden describirse a partir de los textos. No, es la historia de una familia, de una generación y de acontecimientos que les ocurren a esa familia.
de una serie de maldiciones que ellos, que se describe que les ocurren, y de cómo la desgracia va cayendo de cierta manera en esta serie de generaciones y en la fundación del pueblo donde ocurren, en Macondo. A Gabriel García Márquez, con este género, el realismo mágico, creo que ilustra muy bien el género con ciertas descripciones de sus personajes que hace. No quiero ahondar bastante en la trama porque no quiero que lo lean, quiero que lo disfruten, pero lo que ocurre con algunos de sus personajes, como con Remedios la Bella, y el cómo se va al cielo, porque este personaje se va al cielo en cuerpo y alma, entiendes a la perfección de qué va esto de realismo mágico. Entonces, lean 100 años de soledad, de verdad que es un libro imperdible y les va a gustar bastante, estoy seguro de eso. Creo que podría mencionar 2 escritores mexicanos que son de mis escritores mexicanos actualmente favoritos. No los he leído bastante últimamente y creo que además de que me fascinan, no he encontrado, o más bien he encontrado mucha influencia en escritores posteriores que están basados en estos escritores. Y son 2. Jorge Ibargüengoitia, y puedo recomendarles el texto de La Ley de Herodes, que es una serie de cuentos, y José Emilio Pacheco. Jorge Ibargüengoitia, Dios, tiene una manera de escribir tan graciosa. Es sumamente simpático este señor. Y si son mexicanos, ustedes, que tenemos bastantes suscriptores que no son mexicanos, pero si son mexicanos y leen a Jorge Ibargüengoitia, se van a mofar de la risa, porque describe la esencia del mexicano, la esencia de los acontecimientos cotidianos de una manera tan simple que es cómica, tan natural que es cómica. Entonces, lean a Jorge Ibargüengoitia, chéquense este texto de La Ley de Herodes, que es una serie de cuentos. Creo que como mención honorífica, un poco más contemporánea, este texto de Neil Gaiman, que es un creador de cómic, American Gods, Dioses Americanos. Cuando lo leí me fascinó también. Creo que es uno de estos textos contemporáneos a los cuales ustedes pueden acceder muy fácil y bastante digerible también. Y la trama es bastante interesante. Yo no me había topado con una trama de ese estilo. El cómo la creencia de las personas en las deidades crean a las deidades. Y es a grandes rasgos, cómo las viejas deidades de los inmigrantes en Estados Unidos tienen una disputa con los nuevos dioses. ¿Cuáles son estas viejas deidades? Las deidades nórdicas, las deidades africanas de los esclavos que fueron llevados a Estados Unidos, incluso deidades como las representadas por la cristiandad, ¿no? Como estas deidades clásicas o antiguas tienen una disputa con las deidades contemporáneas, como la televisión, el internet, el mundo cibernético, etcétera. Entonces es bastante interesante, bastante fácil de conseguir y digerible también. Y por último, este texto de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Híjole. Creo que está basado este texto bueno, la película de Blade Runner está basada en este texto. Y
para los amantes de la ciencia ficción y del cyberpunk y de todo este género, de inteligencia artificial también, este es un libro paradigmático, porque te presenta la problemática de un mundo distópico en el cual los animales ya casi no existen. El tener un animal representa un nivel de estatus bastante grande. El cómo los replicadores, una especie de androides, cada vez es más difícil distinguirlos de los humanos. Incluso hay una especie de pruebas que se hacen a estos replicadores. Los que han visto la película pues saben de qué estoy hablando, para distinguir si son o no son seres humanos. Esta prueba que se describe en el libro, el de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, está basado totalmente en las pruebas de Turing, pero llevados a la ficción. Y claro que cada vez es más difícil cerciorarse si un androide es humano o es artificial. Bueno, perdón, un sujeto es humano o artificial. Entonces, vale la pena también abordar este texto. Lo van a disfrutar bastante. Y bueno, hasta aquí creo que mis recomendaciones quizás sean bastante cortas, pero espero que alguna de ellas les guste. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Máquina de Experiencias. En esta ocasión bastante corto, solamente en esta especie de top de recomendaciones de los libros de ficción que más nos han gustado o que más cariño le tenemos. En mi caso, y saco de la lista muchísimos más libros porque es imposible condensar todo en una lista pequeña, pero en este momento creo que es lo que más fresco tengo y ahí están. Espero colocar una especie de bibliografía en la descripción y si los puedo subir en PDF, se los voy a poner en PDF, ¿sale? Un saludo, nos estamos viendo en el próximo episodio.